Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro conversatorio internacional Imagen, Humor y Comunicación, organizado por la Escuela Profesional de Periodismo y la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Mi nombre es Víctor Casayo, soy el director de la carrera de Filosofía y junto con la profesora Jenny Canales hemos tenido el gusto de acoger esta iniciativa que nos parece sumamente interesante para el momento actual que vivimos no solamente en Perú, sino en América Latina. Como reza el título de este conversatorio, de este espacio de diálogo, de pregunta, de exploración, queremos interrogarnos sobre el papel de la imagen en la comunicación, ¿no? Como vamos a escuchar con nuestras invitadas, nuestro invitado, esta comunicación en el ámbito de lo social, de lo cultural, de lo político, pues es clave para las búsquedas que tenemos de cómo convivir mejor para poder superar los conflictos que nos aquejan. Pero esta comunicación no se reduce a lo que decimos o a lo que escribimos, sino desde hace algunas décadas está centrada, opinan algunos, en la imagen. La imagen fotográfica, la imagen dibujada, la imagen grabada desde hace siglos, compartida entre diferentes personas. Durante justamente siglos se ha dicho que la imagen era de alguna manera la letra de los pobres, de quienes no estaban letrados, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy día tenemos aproximaciones a la imagen, como vamos a escuchar, que se la toman mucho más en serio y nos invitan a considerar diferentes espacios y formas de experimentarla. Esta mañana están con nosotros, con nosotras, la profesora Rocío Figueroa, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el profesor Rashid Rabí, también de nuestra universidad, y la profesora Ana Lidia Flores, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, México, perteneciente a la red AUSJAL. La mecánica de nuestro conversatorio será la siguiente. Cada una de nuestras invitadas, invitado, presentará una breve reflexión para suscitar en nosotros preguntas, reflexiones, comentarios que podremos compartir a través del chat de la red social con la que nos estamos conectando a esta actividad. Y luego de cada presentación tendremos ese espacio justamente de coloquio y de conversación. Vamos a comenzar entonces con la presentación de la profesora Rocío Figueroa, quien es magíster en Desarrollo Ambiental y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es profesora de fotografía en la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Escuchamos entonces la participación de la profesora Figueroa. Bienvenida, Rocío. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, sí, gracias Víctor, gracias Jenny por este encuentro y también a Ana Lidia que nos acompaña desde México y bueno, al tan querido Rashid también aquí. Muy bien, sí, bueno, debo confesar, y ya lo estaba hablando detrás de cámaras, que este tema del humor, la imagen y la comunicación no puede ser más relevante en este momento que estamos en un entrampamiento en la campaña política, me estoy refiriendo a la cantidad de información visual que estamos recibiendo. En realidad, poder seleccionar algo para poder reflexionar al respecto ha sido ya otro tipo de exploración muy, muy compleja, ¿no? Pero bueno, espero que lo que haya seleccionado sea una referencia de lo que nos está ocurriendo y poder reflexionar al respecto. Voy a compartir en este momento mi trabajo que voy a presentar, la exposición. Muy bien. Creo que se ve, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. El tema es imagen, humor y comunicación, justamente como nos está diciendo Víctor, cuál es el rol de la comunicación hoy en día y cómo se relaciona la imagen y el humor a la misma vez, ¿no? Bueno, parto de una cuestión que si bien estamos tratando este tema que puede ser llevado desde distintas perspectivas, como es la tecnología quizás, algunos entendidos más en el humor, en las caricaturas, en el arte. Bueno, creo que deberíamos abordar la idea de este conversatorio en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye ciudadanía desde la comunicación digital a través de imágenes humorísticas, ¿no? ¿Realmente aportan, no aportan?
Ha cambiado, la comunicación digital ha hecho que cambie la forma como crear imágenes humorísticas, cómo enviar los mensajes. Muy bien. Dilemas para mí están en la comunicación digital y visual, claramente, porque estamos en un cambio de paradigma, un cambio tecnológico, todos lo sabemos, y como vengo ya enseñando muchos años fotografía, me inquieta saber cómo es que se entiende estos procesos, estos fenómenos de cambio, y para ello estoy considerando un concepto que estamos usando en la comunicación visual y fotográfica de postfotografía, ¿no? Y luego voy a utilizar los memes políticos para poder justamente centrarme en esta discusión, y sobre todo los memes creados en base a fotografía, ¿no? Porque hay memes de distintos tipos, ¿sí? Bueno, vamos a plantear algunas ideas. Tengo más dudas, igual que ustedes también, porque todo es cambiante hoy, que quizás soluciones y respuestas, ¿no? Lo que sí sabemos es que en un mundo de hiperconsumismo de imágenes, ¿no? De la hipermedia, hay tantos términos y conceptos, ¿no? La comunicación y la fotografía cambió, por supuesto. Y el humor también habrá cambiado, me preguntaba, ¿no? Leí una tesis de una persona, de una estudiante de la Universidad de Jujuy, en la que hace una evaluación histórica del humor, de las caricaturas, y sí encuentra justamente los cambios tecnológicos, los cambios en mensaje, en recepción. Sin embargo, el humor como que va permaneciendo en la forma de humor, ¿no? Bien, la postfotografía nos plantea que la fotografía como soporte para poder trabajar los memes, ¿no? Justamente ha llegado a ese punto porque ha dejado de ser vinculada a la verdad y a la memoria, que es como nace la fotografía, ¿no? Entonces, en este momento quizás podríamos decir de que la fotografía cada vez está más al servicio de este tipo de artefactos digitales, y ha dejado, sus características originales, ¿no? Es una pregunta que es constante y siempre la hacemos cuando analizamos imágenes. Ahora ya no importa tanto la calidad de las imágenes, incluso se valora una cierta estética de la imperfección. Díganme si no lo han notado. Los memes que vemos, las fotografías que se comparten, para un fotógrafo clásico, si podríamos decirlo así, que no viene de la postfotografía, sino del previo, de la etapa previa, se nos hace complejo poder apreciar una foto sin nitidez, se nos hace complejo ver una foto fuera de foco, que no se nota nada, que no sabemos qué hay, a veces hay manchas, apenas se ve, pero la nueva generación la disfruta, la consume, la entiende, ¿no? Bien, bueno, estas ideas son de John Fontcuberta, que es un fotógrafo, y lo importante de él es que es uno de los que está justamente lanzando ideas, preguntas al respecto. Uno de sus libros, La furia de las imágenes, justamente refleja, bueno, nos dice bastante de lo que nos está ocurriendo hoy. Bueno, vamos al grano, como se dice. He elegido un par de casos puntuales, y seguro ustedes lo están reconociendo, me están diciendo la hora, esto, ya. Voy a dejar un poquito de silencio para que ustedes recuerden de cuándo es esto y cómo es que termina el desenlace, ¿no? Muy bien. A mí me causa, a pesar de que no es de este año, no es de la campaña política actual, sino es la del 2016, justamente cuando se da el flash electoral, recordarán, del 5 de junio, acá tengo la fecha, del Hotel Meliá. Es una historia que no voy a ahondar mucho, pero hay el punto
de la narración de un meme muchas veces no está en uno, sino está en la cadena que se genera, ¿no? Obviamente, un meme, ¿qué es un meme? Un meme lo que intenta es justamente sintetizar, ¿no? Sintetizar a través de cualquier tipo de imagen, ¿no? Un concepto, ¿no? Un mensaje, ¿no? Bien, en este caso, el segundo meme es, el primero ya trae controversia, ya trae una direccionalidad en cuanto a una crítica, ¿no? Sobre la candidata Keiko. Tenemos acá, si analizamos los elementos, hacemos un poco de análisis de imagen, ¿no? Tenemos justamente la contradicción, el contraste visto desde dos perspectivas, ¿no? Que justamente el humor trata de realzar, ¿no? Esas contradicciones, esas metidas de pata, ¿no? Eso que sorprende, eso que hace que también corroboremos algunos conceptos y preceptos que tenemos de los candidatos, ¿no? Hace que las redes estallen, ¿no? Viralmente, ¿no? Es como que, y más aún si es una fotografía, ¿no? Es como que hay un juego ya en el mensaje de veracidad, ¿no? Siempre la fotografía todavía la tenemos como un icono de veracidad. Y acá viene el dilema. ¿Cómo es que la fotografía está entrando en este juego del meme, ¿no? Y en cierta forma pierde ese su rol de veracidad, ¿no? Y pasa simplemente a ser una imagen, ¿no? Un conjunto de elementos visuales, ¿no? Porque muchas veces los fotomontajes, los retoques hacen que simplemente utilicen simplemente partes, ¿no? De una escena y no el mensaje completo, ¿no? De la foto, ¿no? O sea, la veracidad pierde sentido. En este caso, muchos estudiosos nos dicen que la fotografía ha dejado su rol de materialidad, ¿no? Se ha convertido en algo inmaterial. Ya no vale porque sea una foto y porque tengamos que guardarla como en memoria, no. Vale porque simplemente, o sea, podemos manipularla. Y esto sí, tiene sí conflictúa con lo que el fotoperiodismo pretende. El fotoperiodismo tiene como su ADN, que es la veracidad, ¿no? Entonces, vemos una fotografía que nació como veraz, pero que finalmente se transformó en servil para el meme, ¿no? Entonces, acá tenemos este tipo de complejidad entre elementos y mensaje, ¿no? Acá ya está el mensaje porque el humor, me doy cuenta cada vez más, no soy una experta en temas de humor, aunque me gusta mucho el humor, pero si esta foto la viera alguien, no sé, de Alemania, alguien, no sé, de El Salvador, no sé, y no sigue, no entiende, ¿no? Todos los sucesos de la campaña política y no conoce los personajes, no le causaría gracia, ni risa, ni le divertiría, ni sería irónico, ni sería una parodia, ni sería ninguna de esas alternativas. El humor es muy cultural y muy local, ¿no? Es lo que cada vez me doy cuenta. A veces he visto otros memes que he estado revisando y hay cosas que no entiendo y no me generan gracia, ¿no? Es porque es es una identidad muy, muy cultural, ¿no? Y muy presente. Este es el otro caso, esto seguro que lo reconocen y va más del otro lado. Eh, Tiene que ver con la aproximación a los memes hacia Pedro Castillo y obviamente es uno de los memes que salieron en el mismo momento en que se dieron los resultados de la primera vuelta, la sorpresa de la primera vuelta y el candidato Castillo. Aquí quiero plantear algo. Rastreé la foto que tiene que ver, está a la izquierda, donde dice asustado te veo. Obviamente, en cuestión de mensaje, el humor no ha cambiado
ese es su objetivo muchas veces racista, muchas veces de estereotipar, ¿no?, a los personajes, de revictimizar muchas veces a los personajes, ¿no? Y lo primero que salió, y la nación, parte de la nación y de los peruanos crearon y viralizaron, fue esta imagen, ¿no? Dice mucho la perspectiva que se tiene de provincia, se tiene de la sierra, ¿no? Eso en cuanto al mensaje político, ¿no? Igual acá, ¿no? Lo pusieron más con un cabello rubio, ¿no? Entonces entraron todas estas contradicciones a nivel de identidad que tenemos, ¿no? Y de tolerancia. Voy más allá en cuestión de la postfotografía, que es, este momento en el que manipulamos todo y transgredimos quizás todo lo que se consideraba como fotografía anteriormente, y descubro que asustado te veo, el personaje es una fotografía real, ¿no? Y tiene que ver con un cortometraje que se ha hecho en Ecuador sobre personajes hieleros, son los últimos hieleros, ¿no? Y el señor tiene nombre, Baltasar Ushka, ¿no? Y este señor, yo no sé si sabe que está viralizado por todo el Perú, en todas las redes, ¿no? Y acá también viene otro punto de inflexión en cuanto a la fotografía periodística o documental y los memes, ¿no? Es esta invasión, la manipulación a la dignidad, ¿no? A la privacidad, a todo lo que conlleva una foto de este tipo, ¿no? De una persona, ¿no? No se corrobora nada, no se respeta nada, no se pide permiso, no se pone un copyright, no, nada de eso. No sé cómo voy de tiempo, me avisan esto. Entonces, estos dos casos a mí me han parecido muy relevantes, porque seguro que da para mucho más análisis, el tiempo nos gana, y fue una sorpresa para mí poder descubrir cómo es que la misma imagen puede tener dos caras, ¿no? Uno en el que se reconoce mucho la labor de los hieleros y toda la interpretación cultural que hay detrás de esto, el valor que tiene, ¿no? Y de otro lado, la estigmatización, la estereotipación, ¿no? De algo, quizás podamos decir, negativo, ¿no? Un poco de mofa con la forma de acento y hablar de algunas partes de acá del Perú. Entonces, es muy gráfico, ¿no? Cómo es que se está usando la fotografía y los memes. Muy bien. No sé si tengo mucho tiempo, esa parte se me está yendo, alguien me puede comentar. Acá es simplemente un mix de algunas cosas como para recordar cómo es que la fotografía, incluso el video, la imagen del video ha sido usado, ¿no? En el caso, por ejemplo, sí, me están diciendo algo. 3 minutos, ok, gracias. Cuando habló, por ejemplo, del caso de que Machu Picchu se podía llegar en avión, bueno, los bancos de imágenes, las fotos que están en los bancos de imágenes, leyendo, ahorita revisando algunas cosas, están muy solicitados, ¿no? Para poder justamente trabajar los memes, ¿no? Ya no se compran fotos por la foto misma, por el valor mismo de la imagen, sino justamente como insumo para poder trabajar memes, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, bueno, el caso de Keiko, es una muy conocida cuando muestra la piedra en uno de los debates, y bueno, acá viene la imagen, la captura que es otro tipo de fotografía, la captura de una imagen de video también es trabajada, ¿no? Muy bien, igual la Padula también se ha hecho un fotomontaje al respecto, ¿no? Y todos los personajes entran en juego y las imágenes
son trabajadas, ¿no? Estas maneras. Muy bien, para culminar, bueno, sí, empezamos con una pregunta y es de qué manera estamos contribuyendo a la formación ciudadana a través de esta hiperactividad de consumo de imágenes y todo. Yo dejo una reflexión acá de la importancia de la comunicación de Jesús Martín Barbero, ¿no? La comunicación viene a ser el tejido en el que se enlazan y se anudan los hombres, ¿no? Este valor que tiene la comunicación, ¿no? Que cuando se resquebraja, ¿no? Cuando cambia, debemos esperar que realmente afecte nuestra convivencia, ya sea de manera positiva o negativa, pero de que va a afectar, va a afectar. Él dice, todo cambio que afecte la comunicación ataca a los elementos de la convivencia. Creo que estamos en una etapa de aprendizaje, de desaprendizaje y todo el proceso que requiere educarnos como ciudadanos. Sí, estamos en un momento muy importante, muy crítico y quizás muy desgastante emocionalmente, pero a la vez donde están surgiendo muchas preguntas, muchos dilemas que nos van a permitir seguro reafirmar o mejorar algunas salidas para nuestra nación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Lo que quería presentarles, creo que no me excedí. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias de parte de todos nosotros, nosotras. Me parece sumamente interesante la reflexión que nos ha compartido respecto a lo que Jesús Martín Barbero diría son las mediatizaciones actuales de nuestra comunicación y en particular en la imagen, ¿no? Comenzaba Rocío hablando de la tecnología y cómo esta tecnología ha cambiado, y décadas atrás hablar de tecnología de comunicación era quizás hablar de cuestiones de aparatos, de redes que eran inaccesibles para buena parte de la población, y sin embargo, ahora que todos disponemos de diferentes dispositivos, como ella nos ha señalado, pues la imagen se hace presente, sobre todo en estos tiempos además tan tensos, a través del humor, y es algo que nos permite elaborar este conflicto, estas tensiones, etc. En ese sentido, tenemos ahora la participación de un especialista en estos temas a quien tengo gusto de conocer y haber escuchado hace varios años sobre estas discusiones. El profesor Rashid Ravi es magíster en filosofía por nuestra Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es docente de cursos de filosofía, también en nuestra casa de estudios, y responsable de su oficina de bienestar estudiantil. Rashid es, como decía, desde hace años un importante investigador y divulgador de la historieta local peruana y foránea. Te escuchamos, Rashid. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Muchas gracias a las compañeras de la mesa, tanto a Ana Lidia como a Rocío, y también a la Escuela de Periodismo a cargo de Jenny Canales y también a la de Filosofía, contigo a cargo, Víctor, por la oportunidad de poderles compartir. Quería empezar con este título porque nos es muy familiar. Este título... a ver un segundito, creo que hay alguna dificultad en la pantalla. Se ve... A ver. Ahora voy a tratar de mejorar. ¿Ahí ha mejorado o...? ¿Sí? Ah, bueno, ya. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Excelente, excelente. Si la imagen no funciona, entonces se complica aquí la cosa. Muchas gracias. No, quería utilizar este título de ¿qué te ríes? Porque es una frase muy común que nos hacemos, ¿no? Uno, por la complicidad, ¿no? Cuando vemos a alguien que se está riendo de algo y queremos saber, ¿no? Oye, ¿de qué te ríes? Cuenta, cuenta, ¿no? Decimos. O también cuando nos llaman la atención, o nosotros mismos en el mundo académico, ¿no? Tenemos algún estudiante, ¿no? La academia es muy seria, muy solemne, ¿no? Digamos, entonces le decimos a algún estudiante, oiga, ¿de qué se ríe, no? Entonces hay un poco esta doble lógica que a veces tiene el humor, ¿no? De desestabilizar, ¿no? De alguna manera, pero que también, porque altera el orden, ¿no? Por un lado, ¿no? El profesor llamando la atención a alguien, en fin, ¿no? O las censuras que ha habido, que conocemos varios casos, ¿no? Debido al humor, o también, digamos, esta complicidad que genera, ¿no?
Por eso quiero partir, voy a hablar de algunos ejemplos del humor gráfico a nivel político, a nivel local, y quiero empezar, digamos, con una secuencia, digamos, que es conocida, ¿no? De este pequeño video, digamos, de este corto, digamos, ¿no? De la caída de Edgar, que en realidad es una caída que todos hemos tenido en algún momento, ¿no? Pero la secuencia de alteración del orden es lo que genera el efecto de humor, ¿no? Digamos, esa va a ser una característica propia del humor y tiene, digamos, un doble significado también lo que estamos viendo, porque esto le está ocurriendo a un niño, digamos, pero también nos hace acordar cómo la risa es muy espontánea, ¿no? En nuestros primeros contactos como bebés con la madre, con la persona que nos cuida, la risa, señalan los psicólogos, había estado revisando algunos elementos, ¿no? Ayuda al bebé a relacionarse con el exterior, ¿no? Con el exterior, nos ayuda a ir comprendiendo el mundo, ¿no? Es una de las reacciones, estímulos externos, por un lado de sorpresa, ¿no? Por la novedad, ¿no? Pero también por el orden que se ve alterado, ¿no? Y eso es un poco una característica que tendrá el humor en general, con esta capacidad de alterar el orden y si ya lo trasladamos al campo político podemos encontrar ahí elementos interesantes, ¿no? Por donde el humor es, digamos, a veces cuestionado o también muy celebrado, ¿no? Eh, y aquí quería hacer algunas referencias históricas, en primer lugar, a el llamado Yellow Kit, que es creado por Richard Outcault en dos periódicos, en una disputa entre dos magnates de la prensa en Nueva York, entre Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, y este dibujante tuvo oportunidad de dibujar esta tira conocida como el callejón de Hogan, ¿no? Hogan's Alley, y donde va apareciendo un personaje que está acá pequeñito en la parte izquierda, el chico amarillo, y en realidad es un humor, digamos, muy burlón de las clases bajas, niños migrantes, en realidad es contra los migrantes y las clases bajas, ¿no? Y se burla de las costumbres que puedan tener, o incluso fuerza el humor porque acá está haciendo una representación, digamos, de una regata, ¿no? Una carrera, digamos, en los canales, que sería un espectáculo exclusivo, ¿no? De clases acomodadas, pero cómo sería la versión de las clases pobres, ¿no? Entonces, definitivamente se iba tejiendo acá esta relación entre el humor y también el amarillismo, ¿no? De dónde va a salir el término de prensa amarilla en relación a cómo estos periódicos o estos diarios, ¿no? Trabajaban sus noticias también, ¿no? Muy llamativas, exageradas, relacionadas con el crimen, ¿no? Exagerando las condiciones de las clases bajas. ¿Por qué lo menciono? Por las particularidades que hemos tenido en nuestra última campaña electoral, ¿no? De hace nada más algunas semanas, donde hemos visto nuevamente cómo la prensa ha caído en muchos casos en la prensa amarilla, digamos, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Una representación de una carrera digamos, de caballos, una exhibición, ¿no? De caballos, y claro, es una burla también a partir de esta población de menos recursos, ¿no? Donde, digamos, tienen ropas grandes, probablemente de donaciones que habían podido recibir, ¿no? Y también la burla hacia ellos, ¿no? Entonces, no tiene que sorprendernos hoy en día, por ejemplo, las críticas que se puede hacer desde algunos sectores hacia la paisana Jacinta, digamos, porque esto es también una práctica que ha estado extendida, ¿no? La burla y sorna hacia grupos menos favorecidos también, ¿no? Y acá ya aparece el chico amarillo. ¿Por qué lo menciono? Porque es considerado uno de los iniciadores de la integración de imágenes y texto, ¿no? Y sería, digamos, el surgimiento de la historieta tal como la conocemos, ¿no? Donde ya van a empezar a aparecer textos asociados con los personajes, ¿no? Y es en el polo del chico amarillo donde van apareciendo textos, y en realidad el inglés que se usa es el inglés de los migrantes, ¿no? Acá es una representación de un viaje del callejón de Hogan en el tranvía, una fiesta, ¿no? En el tranvía también, ¿no? Entonces, hay una mofa hacia estos sectores menos favorecidos, ¿no? Digamos,
con lo chocante que nos puede resultar hoy en día, pero que era muy conocido y difundido y, digamos, celebrado en su momento, ¿no? Y aquí yo quería hacer la analogía con las travesuras de Serrucho y Volatín, publicadas a partir del año 1922 por el pintor arequipeño Jorge Binatea Reynoso. Y tenemos un poco la misma característica, ¿no? Sigo un poco esta idea de cómo el humor a veces está asociado con personajes infantiles, ¿no? O sea, como que las actitudes infantiles, una ventaja que tiene el niño es que está explorando el mundo, ¿no? Pero a su vez también es capaz de romper el orden, ¿no? Y generar ahí el humor, ¿no? Y el personaje de Serrucho es también un personaje que contiene muchos elementos discriminatorios de la época, ¿no? Porque es representado por un niño afro, ¿no? Que está sin zapatos, ¿no? Además, el serrucho hace referencia a Serrano, ¿no? A la serranía también. Entonces hay una carga muy fuerte, ¿no? Y Volatín es más bien un chico blanco, ¿no? Y los dos hacen, digamos, Serrucho quiere imitarlo a Volatín y, por ejemplo, acá cocina, ¿no? Para un grupo de niños, pero se confunde y utiliza aceite de ricino y él termina en el baño, ¿no? Digamos, entonces ahí hay un efecto que se quiere generar, pero tiene toda la carga también de la sociedad de la época, ¿no? Entonces, mencionaba esta historieta porque esta es reconocida por Mario Lucioni, este investigador de la historieta peruana, como una de las primeras historietas que tiene globos. Entonces son las iniciadoras, que diríamos propiamente las primeras historietas tal como las conocemos, ¿no? Donde hay globos, ¿no? Hay texto y hay toda una secuencia elaborada. Y el Club Nazca, una asociación que se formó a fines de los años 80, creó un premio, el premio Serrucho, para reconocer a creadores gráficos locales y que se vino dando desde fines de los años 90. Pero quería mencionar esta anécdota porque en ese momento no había mayor inconveniente en utilizar este premio para reconocer a nuestros creadores, y sin embargo es curioso cómo va cambiando también la sociedad, la mentalidad y lo que consideramos como humor, ¿no? Las referencias que hacía Rocío, porque en los años 2000, cuando se entrega el premio Serrucho, ya llamaba la atención que entre el público que asistía a estas ceremonias se generaba algún tipo de malestar o comentario, ¿no? Porque no quedaba claro si el personaje, digamos, era un premio casi burlesco, ¿no? Digamos, por las connotaciones que tenía el personaje, ¿no? Entonces, esa suerte de ambigüedad quería yo mencionarla porque también va de la mano a, digamos, esta relación que podemos tener con el humor, ¿no? Lo que lo que nos daba gracia, ¿no? Hasta hace algunas décadas atrás o hace mucho tiempo atrás, probablemente hoy ya no lo sea, ¿no? Y claro, lo contradictorio en este caso es que se quería reivindicar un personaje local, ¿no? Más allá de esas connotaciones racistas, casualmente, ¿no? Pero lo quería mencionar, ¿no? Son estas zonas grises que nos deja un poco el humor también. Quiero entrar al tema del humor político, ¿no? Ya desde fines del siglo XIX, con la prensa masiva, publicaciones masivas que se iban extendiendo durante el siglo XIX, hay publicaciones como La Caricatura, ¿no? Que está, digamos, dura poco tiempo, ¿no? Entre los años 1892 y 1893, editada por un español que había estado en varios países de América Latina y recala acá en el Perú y saca algunas ediciones de esta publicación, que en realidad era breve, de 4 folios. Y aquí estamos viendo cómo llegan los barcos de República y Democracia al Perú, ¿no? Y cómo son celebrados por el pueblo, y más bien las élites del momento están como saliendo, ¿no? Despreocupadas. Entonces, hay acá bueno, y también esta idea de, digamos, dibujar de manera exagerada, pues es una característica de la caricatura, ¿no? Digamos, como personajes de poco tamaño y grandes cabezas, ¿no? A los personajes políticos de la época, ¿no? Entonces, como que no están a la altura, ¿no? De las circunstancias, ¿no? Entonces, esta va a ser una característica que vamos a tener en el humor político local, y como en muchos otros casos de humor gráfico local, que cuestiona el poder, ¿no? Y trata de mostrar esas falencias, ¿no? Ponerlo en ridículo, ¿no? Y probablemente Monos y Monadas haya sido la mejor expresión, digamos, esta publicación, este semanario fundado por Leonidas Yerovi, este escritor, dramaturgo, periodista, poeta, ¿no?
y que congregó en ese momento a Julio Málaga Grenet, caricaturista arequipeño, que luego irá a Argentina y hará escuela por allá, ¿no? Se le va a reconocer por allá. Y tenemos estas carátulas, por ejemplo, donde hay una burla a el ministro de Hacienda, lo que sería hoy el ministro de Economía, de Leguía, que quiere conseguir un préstamo de Japón, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces se le pinta como una geisha. O ahora esta otra carátula que tienen acá a la derecha, donde parece ser que en su momento, bueno, no ha cambiado mucho la época. En época electoral parece que habían algunas personas encargadas de comprar votos, ¿no? Y en este caso estamos viendo una persona, han creado una máquina, ¿no? Que automáticamente, digamos, realice ese pago, ¿no? A los que vayan a votar por determinados candidatos, ¿no? Entonces, es un adelanto, además, ¿no? De los cajeros, ¿no? Pero claro, acá en este caso utilizados para las elecciones, ¿no? Y luego de este primer periodo que tiene Monos y Monadas, viene un periodo muy importante ya en los años 70, donde a fines de la dictadura militar de Morales Bermúdez, se abre la posibilidad de retomar con el nieto del fundador de Monos y Monadas, como quincenario, esta publicación, ¿no? Y congregó a una generación, ¿no? Que entre caricaturistas, periodistas, escritores, que aún tienen repercusión e influencia hasta hoy en día, ¿no? Entonces, por eso, y ellos estaban muy jóvenes en ese momento, estaban en sus veintitantos años, y la burla era directamente hacia las autoridades, ¿no? Como en esta imagen que tienen a la izquierda, ¿no? Donde el chofer, ¿no? Del presidente en ese momento, ¿no? El general Morales Bermúdez, quien había llegado con un golpe de Estado en el año 75, le pregunta, ¿no? Digamos, al general, ¿no? Paro general, ¿no? Y como es una época en donde hay muchos paros generales por los sindicatos presionando al gobierno para que salgan, para que pasen a una transición democrática, claro, el general se sorprende, ¿no? O también en las censuras que habían a las revistas de la época, ¿no? Acá hay una representación del general Richter Prada, que era el comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? La máxima autoridad, ¿no? Que habían censurado, ¿no? El gobierno de turno, algunas publicaciones, y se juega con la ambigüedad del término pasando revista, ¿no? Y están todas las publicaciones, bueno, donde ustedes las ven, y bueno, y Monos y Monadas exige que los clausuren también, ¿no? No quieren quedarse, pues, al margen, ¿no? Que los tomen en serio, ¿no? Algo así. Luego está esta caricatura, La Timba está legal. Según he podido averiguar, en esta época se vuelven a autorizar los casinos, que funcionen los casinos, ¿no? El gobierno da esta autorización y se ve tanto al general Morales Bermúdez, el presidente de la época, con el general Richter Prada jugando juego de cartas llamado Golpe, me parece, o una de los juegos que uno puede hacer, o una de las jugadas, perdón, es golpear, ¿no? Y se especulaba mucho en esa época que el general Richter Prada, que está acá a la derecha, pensaba darle un golpe de Estado a Morales Bermúdez, como él lo había hecho con el general Velasco Alvarado. Por eso le hace la pregunta, ¿golpeas en relación al juego? Y él dice, no, robo, ¿no? Y según contaba el testimonio de Nicolás Yerovi, esta imagen hizo que le pongan una bomba en su casa y él tenga que pasar a la clandestinidad, ¿no? Digamos, en su momento, por él como editor, ¿no? La publicación siguió saliendo. Entonces es una publicación curiosa porque sería un poco lo más cercano, si queremos hacer la analogía, a lo que hubiera sido un Charlie Hebdo, pero también a la historieta independiente estadounidense, la historieta underground, porque ellos mismos se encargan de la edición, digamos, y eso les ayuda a tener mucha libertad, ¿no? No había un medio detrás que dijera que había que publicar o no, ¿no? Ellos respondían a su propio humor, ¿no? Y a las ideas y a la libertad que tenían en su momento, ¿no? En esta otra hay una referencia a las huelgas que estaban haciendo, sobre todo el sindicato de maestros, que era muy fuerte en la época, ¿no? Ya que hay una referencia a Jesús en la cruz, creo que la imagen es clara, ¿no? En ese sentido, y a la represión que se vivía en ese momento, ¿no? Luego también está acá las críticas a la propia izquierda, ¿no? Siendo, digamos, el grupo de creadores de Monos y Monadas cercanos a estos grupos políticos, igual se burlaban, ¿no? No había, digamos, en ese sentido hay también una desacralización, ¿no?
todo estaba permitido, lo hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Dentro, ya sea las figuras religiosas o dentro del propio movimiento de izquierda, ¿no? Acá en la imagen de la izquierda se van los líderes de los partidos políticos de izquierda de la época. Esto es marzo de 1980. Se recuperaba la democracia, iban a venir tiempos de elecciones y no se ponen de acuerdo para variar, digamos, entre ellos para llegar a una candidatura, ¿no? Y, digamos, según las tendencias, vemos acá en los globos, ¿no? Lo que cada quien expresa, ¿no? Jorge del Prado expresa su posición más ligada a la Unión Soviética, moscovita. A Genaro Ledesma, acá hay una burla de su capacidad intelectual, ¿no? Por eso ponen acá estas escrituras con palotes, ¿no? Como si recién estuviese aprendiendo a escribir. Hugo Blanco es más bien trotskista, esta referencia a Francia, y Rolando Breña Pantoja, él es maoísta, ¿no? De Patria Roja, entonces hay esta referencia a China, y Alfonso Barrantes, que más adelante será el candidato de toda la izquierda bajo la Izquierda Unida, no entiende nada, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces se ve acá esta desunión que ya es algo característico, ¿no? Y luego acá hay esta carátula en homenaje a raíz de la muerte de John Lennon en diciembre de 1980, y también la referencia a este humorista Groucho Marx, ¿no? De esta línea de humor absurdo, ¿no? Del cine cómico estadounidense de comienzos de siglo, ¿no? Entonces también siendo la burla de los propios movimientos de izquierda, ¿no? Y he hecho acá una selección de algunos momentos, digamos, cercanos de la historia política reciente, ¿no? Acá en esta carátula de la izquierda hay la referencia a cómo el presidente Belaúnde no tenía mucha idea en ese momento y el gobierno de turno de cómo enfrentar el fenómeno del terrorismo, ¿no? Y acá se ve pues a Abimael Guzmán, ¿no? Teniéndolo ya incluso afeitándolo en palacio, bueno, en fin, ¿no? Y él totalmente perdido, digamos, ¿no? Respecto a ello. Luego tenemos esta carátula de Monos y Monadas que hace referencia a la estatización de la banca del año 87 por Alan García, ¿no? Y ese intento, ¿no? De querer estatizar la banca, y está el propio Alan García, ¿no? El presidente de turno, pagando las indemnizaciones, en fin, por las expropiaciones que se ha hecho, y los banqueros Pardo Mesones y Dionisio Romero peleándose en la cola, pues, ¿no? Y también está el dueño del Banco Vice, me parece, ¿no? Entonces, también encontramos acá un testimonio de época, ¿no? Y acá, esta ya es más reciente, acá vemos un Monos y Monadas del año 92, luego de los ajustes económicos, el famoso Fujishock, ¿no? Y donde encontramos pues a los Fujimori, ¿no? En los inicios de su gobierno, haciendo referencia pues a las condiciones en las que estaba todo el Perú prácticamente después de las medidas que había tomado, ¿no? Y acá en imágenes más recientes vemos a Vladimiro Montesinos pues en su siniestra labor de comprar personajes, ¿no? Hasta el Señor de los Milagros, ¿no? Lo vemos acá, ¿no? Llegando a la oficinita del CIN, ¿no? Adicionalmente está acá estas imágenes ya del Monos y Monadas de los años 2001, el regreso de Alan García, ¿no? Al Perú, y que genera en el mismo vuelo, digamos, que las personas se asusten, digamos, después de haber tenido uno de los peores gobiernos que había tenido a fines de siglo en nuestro país. Y esta otra donde se hace referencia al presidente Toledo, ¿no? Quien había llegado, ¿no? Con mucho soporte popular en su momento, después de los gobiernos de Alberto Fujimori, y que está como totalmente sorprendido de lo que esto supondrá. Para ir concluyendo, muestro acá también trabajos que había dentro de Monos y Monadas de otros dibujantes o del propio grupo de creadores, por ejemplo Marisa Godínez, ¿no? No hemos tenido muchas caricaturistas o historietistas, pero hay que destacar el trabajo de Marisa Godínez, inspirada en el español Ops, hoy dibuja como El Roto, antes dibujaba como OPS, ahora aparece como el Roto, y también hace referencias a la condición de la mujer en nuestro medio en general, ¿no? Entonces hace un trabajo muy, muy particular también, de humor que no queda solo en la risa, ¿no? Sino que deja a la reflexión. Carlos Tobar, que es el que ha hecho muchas de las carátulas que acabamos de ver de Monos y Monadas, ¿no? Y continúa hasta ahora, ¿no? Haciendo esta referencia al segundo gobierno, ¿no? de
Alan García, y toda esta dificultad que tenemos con el discurso de muchos gobernantes de que las cifras macroeconómicas están muy bien, pero las personas en su vida cotidiana pues no sienten mayor diferencia, ¿no? Y este dibujo de Juan Acevedo, ¿no? Historietista que hace referencia al racismo, ¿no? Y cómo el racismo no hay estas cosas de racismo inverso o reverso, ¿no? Sino que esto dispara para todo lado, ¿no? Y es un tipo de desprecio y discriminación entre todos, ¿no? Y entre todos los miembros de nuestras sociedades, ¿no? Con las sociedades postcoloniales como las nuestras y otras tantas de América Latina, ¿no? Y quiero mencionar algunos casos más recientes, como este caso llamativo de las elecciones del 2016, a propósito de lo que presentó Rocío, porque en el peruano, el diario oficial del gobierno, ¿no? Para todo lo que son normas y leyes, alguien se debe haber confundido y colocó en lugar del logo oficial que aparece acá a la derecha, esta imagen, ¿no? De burla de Álvaro Portales, este humorista gráfico también, ¿no? Que continúa dibujando, me parece, en el Trome y hace en sus plataformas virtuales, continúa, y él, claro, se burlaba, digamos, del proceso electoral, y sin embargo parece que no se percataron y colocaron la imagen en la que Álvaro daba un poco una opinión muy dura acerca del sistema electoral vigente, ¿no? Sí, sí, no, ha sido de antología, ¿no? El que no, las propias autoridades no hayan podido eso, literalmente, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? La ficción literalmente se apropió de la realidad, ¿no? Eh, Solo quiero concluir con una frase de Jürgen Habermas en su libro clásico sobre la opinión pública, donde él dice algo interesante, cuando él está hablando de la opinión pública y cómo va surgiendo en el siglo XVIII, ¿no? En las publicaciones del siglo XVIII y posteriormente el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo una imagen, ¿no? Tiene un impacto mayor, ¿no? Hemos visto que genera censuras, genera atentados, ¿no? En épocas anteriores como ahora, y cito la frase, ¿no? Una imagen expuesta es un libro dado a la luz de la imprenta, una pieza representada en escena. Todo el mundo tiene derecho a juzgar sobre ello, ¿no? Entonces, como que la imagen congrega más a veces que las palabras o el tránsito hacia las letras y la reflexión que eso supone. Y yo quería agregar a lo que está diciendo Habermas que además de ello, la imagen no solo nos lleva a interesarnos por ella, ¿no? Y sumarnos a la risa y burla de las autoridades que puedan estar allí presentes, ¿no? Y representadas, sino también nos lleva a ser nosotros imágenes también, ¿no? Y coloco acá el caso famoso de Ecce Homo, que ya conocemos, y lo quiero asociar también con lo que presentó Rocío, ¿no? Como el humor gráfico termina dándonos libertad también, de alguna manera, e insumos para que nosotros, probablemente hoy en día, desde las plataformas digitales, hagamos nuestros ajustes de cuenta con los políticos de turno, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con la mayor libertad y dentro del respeto posible que pueda haber con el humor, para saber mejor de qué nos estamos riendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Rashid por su participación. Me parece además, si me permiten referirme a esta cita de Habermas, esta idea del espacio público de la comunicación que nos puede permitir juzgar críticamente, y el humor en la forma propia que tiene de invertir estas relaciones de poder, como nos ha mostrado Rashid. Y es muy curioso cómo a través de la historia, a través, ya vamos por decir, siglos, ha sido una forma de abrir la discusión pública, una forma diferente al modelo que uno suele asociar a través de la escritura, la crítica, lo programático, etcétera, y que ha cobrado una importante presencia en el mundo contemporáneo. Y en esa misma línea de compartir, de abrir, como diría Habermas, hacia un horizonte cada vez más amplio e incluyente de hablantes, de críticos, de interlocutores e interlocutoras, pues tenemos ahora la participación de la maestra Ana Lidia Flores. Ella es profesora y directora de comunicación institucional de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México, junto con la cual integramos nosotros la red de universidades jesuitas AUSJAL, y que nos va a permitir aproximarnos a esta experiencia que quizás no sea tan lejana, no sea tan lejano México, sino que resulte algo que nos puede ilustrar también en nuestra experiencia en el Perú.
Ana Lidia, te escuchamos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, queridos colegas. Es para mí un honor haber recibido esta invitación de una universidad hermana de la Antonio Ruiz de Montoya. Les mando un abrazo con todo cariño y me permito compartir mi pantalla para presentarles esto que he preparado y que espero sea ilustrativo para quienes están siguiendo esta transmisión. Me referiré a un grupo de caricaturistas de izquierda muy vigente en mi país, en una situación interesante, que es el marco contextual, porque hubo una transición y la izquierda llegó al poder en mi país en el año 2018, después de una larguísima lucha que ha permeado por, pues desde el siglo XX, y bueno, quiero poner como primer punto para la exposición esta publicación que se llamó El hijo del aguizote, que fue fundada en 1885 y que en el año 1902, en el marco de una dictadura encabezada por Porfirio Díaz, que es este personaje barbado que vemos en la imagen de la derecha de la pantalla, estuvo 30 años en el poder. Entonces, la revolución en mi país, en México, que se dio en 1910, tuvo un proceso formativo en este despunte del siglo XX, y la prensa anarquista fue muy importante. Si bien El hijo del aguizote fue fundado en 1885, en el año de 1902, los hermanos Flores Magón, que son a quien vemos en la imagen, Ricardo y Enrique Flores Magón, rentaron la publicación y se encargaron de la edición hasta 1903, solo un año, que sentó todo un imaginario, una narrativa que aún hoy día tiene herederos y son a los que me voy a referir. Damos un brinco en el tiempo, en función del tiempo disponible, para hablar de un personaje de Ríos, un caricaturista, Eduardo del Río, que sentó toda una escuela y que en el tiempo que estamos ahora viviendo, yo sé que son muy jóvenes los asistentes a esta charla, bueno, pues él, un hombre que murió recientemente, se unió a un grupo que ahora es el heredero de esta mirada muy crítica de izquierdas. Y aquí tenemos, ahora que escuchaba yo a los colegas sobre estos asuntos del racismo y el clasismo, bueno, en México es exactamente lo mismo. Tenemos a esta publicación que se llamó Los Supermachos, que fue fundada en los años 60 y que tuvo una vida muy importante, porque en mi país, como creo que en muchos de América Latina, pues no es que la prensa circule mucho, que digamos. Bueno, Los Supermachos tenían como sede un pueblo pequeño de provincia que se llamaba Sangarabato. Y aquí tenemos a Calzoncín, que fue un personaje indígena vestido en un textil, en una suerte de zarape, de cobertor, que era la voz del pueblo enfrentando a, pues eso, a un pueblo muy conservador, con muchos usos muy religiosos. Ahí vemos a una señora que es la beata del pueblo, que siempre estaba rezando y encomendándose a Dios para que su mundo fuera mejor. Los Supermachos, como muchas publicaciones, tienen problemas en el tiempo, y si bien fue fundada o cofundada por Ríos y otro editor, tuvieron problemas. El editor se quedó con el nombre de la revista y llegó a su fin en 1967. ¿Por qué es relevante? Porque esta revista, Los Supermachos, que luego se transformó en Los Agachados, hacía circular 250,000 ejemplares a la semana, que en términos de circulación frente a los periódicos de prestigio, bueno, pues era el doble o el triple. Hay quien habla del quíntuple de la circulación, y esto es lo que realmente leían los sectores subalternos, las clases menos favorecidas,
y Ríos se convirtió en un pedagogo para el pueblo. Aquí tenemos 3 ejemplares de los libros que publicó: Marx para principiantes, la historia del capitalismo, la reforma disque educativa, que se convirtieron en una alternativa a los libros de texto para una población que, bueno, pues no tenía el mejor sistema educativo. Seguimos teniendo muchas fallas en el sistema educativo, pero ubicados en los años 60, esto era muy dramático. Damos un brinco en el tiempo ahora a los años 90, porque fundó junto con una generación mucho más joven, con el Fisgón y Helguera, esta revista que se llamó El Chahuizcle, la enfermedad de los nopales. Ustedes ubicarán los nopales, que son estas cactáceas muy representativas de México, y la enfermedad de los nopales son unos pequeños insectos que se lo van carcomiendo. Y bueno, a los nopales aquí en México se habla de una persona que no es muy luminosa. Bueno, se le dice que es nopal porque es tonto, porque es baboso. Entonces ahí está el juego de palabras, y elegí esta portada por la referencia a la importancia de la televisión. En México tuvimos un duopolio televisivo, ahora es un triopolio televisivo, y Televisa, que es una empresa que tuvo presencia a nivel mundial a través de las telenovelas, que pues tuvo la responsabilidad de la desinformación del pueblo mexicano y de una abundante producción de telenovelas que, bueno, pues se vieron en todo el continente, o de programas cómicos que se vieron en todo el continente, pues tenía siempre la versión oficialista de la información. Ahí tenemos una vez más a Calzóncin, que ya habíamos visto en la portada de Los Agachados. Aquí dice resucitó Calzóncin, porque en esta metamorfosis de las publicaciones, bueno, tenemos esta misma mirada de izquierdas, crítica sobre pues una oligarquía que ha dominado en términos mediáticos a este país. La pregunta ahí el PRI, que es este logotipo que mezcla al Partido Revolucionario Institucional, que estuvo 70 años en el poder, con el logotipo de la empresa Televisa, anuncia que sacaron a patrocinio. Se refiere a que era secretario de Gobernación, al ministro del Interior. Y bueno, estamos viviendo en el año 94, que fue un año muy convulso para este país. Y Calzóncin dice, bueno, ¿y a Zabludovsky cuándo? Zabludovsky era el conductor de noticias más influyente, y que pues siempre tenía esta versión oficial, y que veía pues la gran mayoría de las audiencias. Ríos muere en 2017, pero deja una escuela de caricaturistas mucho más jóvenes. Él muere el 8 de agosto de 2017, y tomo el ejemplar de La Jornada, porque La Jornada, que es heredero de esta prensa de izquierdas, que es un periódico vigente en este momento, hoy día que estamos conversando, hace este homenaje a Ríos, porque bueno, digamos que era el hermano mayor de este grupo de periodistas. En la imagen donde se ve San Ateo, pues es la caricatura de Helguera, al que ahora me referiré. Rocha es Ríos, que está vestido como Calzóncin, si lo pueden ver, con sus cuernitos y aureola, y el Fisgón, que es Rafael Barajas, ahí tiene a todos los personajes de San Garabato abrazando a Ríos, que pues se despedía. En la imagen de abajo está esta evocación a la obra clásica de Miguel Ángel, donde pues Calzóncin es el hombre y Ríos es Dios, un hombre muy, muy, muy anarquista, muy identificado pues con este ateísmo pedagógico, que dejó una impronta no solo en el grupo de periodistas, sino en pues los lectores mexicanos. Aquí hay un homenaje también haciendo este juego intertextual con La Última Cena. Pues ahí están los personajes que participaban en estas revistas a las que ya me he referido, tanto Los Agachados como Los Supermachos. Y bueno, pues ahí están otra vez el grupo periodístico, el grupo de caricaturistas, el Fisgón, Rafael Barajas, Helguera Hernández, que se suma más tarde, y pues es este grupo que
una vez más hay conflictos con la tenencia del nombre de El Chahuizcle y se reconvierte en El Chamuco. Esta revista es de varios años adelante, en el 2007, después de estas broncas sobre la tenencia del cabezal del Chahuizcle, se convierte o tiene una nueva época con El Chamuco, y ahí vemos otra vez esta crítica particularmente a la televisora, a Televisa. El personaje que vemos con la cabeza más grande es el dueño de la televisora, Emilio Azcárraga, en la tercera generación de los dueños de esta televisora, y los personajes que lo rodean son los periodistas. Están Joaquín López Dóriga, Carlos Loret, Adela Micha, está también Broso, que bueno, pues eso merecería una plática aparte, por esta carnavalización de la información que ha tenido mucho éxito en este país. Pero bueno, pues ahí los pone como mascotas, son las mascotas del dueño, del amo de la televisora. Y aquí tenemos esta referencia otra vez a Porfirio Díaz, ese dictador que estuvo por 30 años en el poder, y el personaje pequeñito es Felipe Calderón. Felipe Calderón fue presidente a partir del año 2006 y hasta el 2012, en una situación muy similar a la que están ustedes viviendo ahora después de las votaciones. Él fue candidato junto con Andrés Manuel López Obrador, y después de un pleito electoral que duró 3 meses, el Instituto Electoral en el país le dio el triunfo por el 0.6% sobre la votación total. Se habla de un megafraude, pero bueno, lo que ocurrió es que él llegó a la presidencia, él le declaró la guerra al narcotráfico, y ahí inició México en una de sus etapas más oscuras, de la que aún no podemos salir, con una cantidad de muertos y desaparecidos que no para y que el actual presidente no ha podido frenar. Aquí está esto que decía Rashid sobre la caricaturización de estos personajes muy menores, y bueno, pues ahí lo que expresa el Chamuco son a todas las víctimas de Felipe Calderón, además de todas las personas que están cubiertas con la bandera. Bueno, pues las víctimas son la justicia, la democracia. Esta señora que se ve con el cabello largo es la patria, es la imagen de una mujer que sale en los libros de texto, y bueno, los otros son políticos que perdieron la vida en esa época, los 2 secretarios de Gobernación, la línea Aeroméxico, que también se fue al caos. Y bueno, pues esa es la mirada de unos caricaturistas nada complacientes con pues un presidente de derechas del Partido Conservador, que era Felipe Calderón. Aquí tenemos una portada de pues años más adelante, donde vemos en primer plano Enrique Peña Nieto, que fue presidente después de Felipe Calderón. Él lleva cargando a Carlos Salinas de Gortari, que es un expresidente que pues es identificado como el que abrió la puerta al neoliberalismo en el país. En segundo lugar va Felipe Calderón cargando a la candidata Josefina Vázquez Mota, y en último lugar va Andrés Manuel López Obrador, que más bien lleva cargando el lastre de los presidentes de los partidos que lo postulaban, y bueno, en esta elección ganó Enrique Peña Nieto. Brincamos otra vez en el tiempo al 2018, y esta es la portada del Chamuco, en el que se ve a Andrés Manuel López Obrador, que había ganado las elecciones, que ganó las elecciones en julio del 2018, y bueno, pues aquí lo vemos retratado, carnavalizado, porque él tenía la bronca con el problema con el avión presidencial que compró Felipe Calderón, que usó Peña Nieto, y que él dijo que no iba a usar. Es una historia larga y complicada, pero en lo que me quiero centrar es en que los que forman el Chamuco y que participan en 2 publicaciones muy influyentes a las que ahora me referiré, no han tenido ninguna complacencia con un hombre con el que miran desde el mismo punto, porque es un grupo de izquierdas con un presidente de izquierdas, y es muy elocuente que en sus trabajos de humorismo político, pues no le están cediendo
por muy cercanos que sean a él, y eso en lo que quiero centrar esta última fase de mi presentación, porque, bueno, pues como todos los políticos en el poder tienen cosas muy luminosas y cosas terribles. En México ahora tenemos un modelo de comunicación política inédito, que es una conferencia de prensa todos los días a las 7 de la mañana que se transmite por el sistema de medios públicos y gracias a la cual Andrés Manuel López Obrador marca la agenda mediática en el país. Eso no hay duda. Y bueno, quiero decir que estos periodistas también participan en el periódico La Jornada, que ya vimos en ese homenaje a Ríos. Esta es la versión electrónica de este día 17 de junio. Y ahí vemos el trabajo de El Fisgón, que está aludiendo a el conservadurismo una vez más y los grupos diversos de la diversidad sexual y pues están muy molestos porque ahí el juego de las uniones, se unieron partidos que históricamente fueron enemigos para enfrentarse en estas elecciones intermedias que fueron el mismo día que las elecciones presidenciales de ustedes y bueno, ahorita estamos con esta resaca electoral. Este es quien fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Tenemos una tragedia en el país porque se cayó un puente que conducía a una línea de metro de transporte colectivo. Fue una tragedia en mayo pasado y ahorita eso es lo que pues están trabajando ellos en sus cartones diarios que se publican, insisto, en el periódico La Jornada. Este es de Hernández, al que ahora veremos en las siguientes imágenes. También me quiero referir rápidamente a la revista Proceso, que es el semanario más influyente de este país, el semanario político. Estamos con el tema electoral y les comentaba yo a los colegas cuando preparábamos esta edición que yo siempre empiezo leyendo el Proceso, que se edita cada semana, por atrás, porque ahí están las caricaturas de estos moneros, de estos caricaturistas. Esta sección se llama Mono Sapiens, que empezó a publicarse en Proceso desde el año 2005. Y bueno, pues son unos caricaturistas ya de muy larga trayectoria. Ellos iniciaron cuando se fundó La Jornada en el año de 1984 y de manera ininterrumpida han estado ahí. Y creo, para ir cerrando mi presentación, que el giro que han dado es muy interesante porque desde el año 2018 tienen la versión de El Chamuco TV. Esto es un programa de televisión que ellos producen, conducen en los medios públicos, en los medios del Estado, que es la televisión cultural del país. Y bueno, aquí está la intertextualidad entre el Mono Sapiens de Proceso y este anuncio que presentaron para promover El Chamuco TV, que ya está en su séptima temporada. Aquí están los entretelones, esto antes de la pandemia, y es un programa de tal calidad de análisis que nos permite ver la muy fuerte formación de estos caricaturistas que son analistas políticos, que tienen un gran dominio del trazo y que creo que es la reflexión que ellos permanentemente están haciendo frente a los memes. Ahí están Helguera y Rapé, que es otro de los que forma parte del grupo. Él no está en las revistas que he anunciado, y atrás está Hernández, que también participa en los medios a los que he aludido. Este fotograma es del último programa que transmitieron la semana anterior, donde están hablando con Arturo Cano, que es este señor en primer plano de camisa de rayas, analizando la conformación electoral y las narrativas que la prensa predominante tiene frente a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Aquí se están burlando de la mañanera. Este personaje que está en primer plano con su corbatita, pues es un periodista muy afín a Andrés Manuel, y ellos se están burlando de esas mañaneras y de periodistas que no son de la prensa convencional. Y bueno, pues aquí lo que les quiero demostrar es que ellos no han cedido en este afán crítico, por muy amigos de Andrés Manuel que sean. Su programa estuvo nominado incluso al Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter del 2018, y voy cerrando. El año pasado, en agosto,
El presidente López Obrador, que es quien se ve en el frente, en el centro, frente a la silla presidencial, los invitó a comer porque ellos tienen muchos años de ser amigos. La nota que se publica en el periódico español El País, pues ahí refiere a que cuando se publicó esta foto en el Twitter del presidente, bueno, pues se vino una andanada de críticas a este grupo de caricaturistas y dicen, bueno, pues es que nosotros tenemos 25 años de ser amigos, lo diferente ahora es que es presidente. Por supuesto que esto se presta muchísimo a la crítica y al análisis que los lectores de estos medios, entre los que yo me encuentro, me parece que no podemos perder de vista en su afán crítico. Hace poco más de un mes, el presidente López Obrador se refirió a que él tiene al 95% de la prensa en contra y las narrativas que se leen en contra pues son predominantes y se refirió a 13 hombres y una mujer que es Elena Poniatowska, intelectuales muy cercanos a él. Ahí se pueden ver los nombres de este grupo muy crítico, muy abundante, que pues es la opinión publicada, frente a este pequeño grupo de intelectuales que lo acompaña. Voy cerrando. Este es Ríos en un fotograma que me parece muy importante, que es de alguna manera lo que han llevado estos caricaturistas a su día a día. Si queremos cambiar el mundo, debemos cambiar primero nosotros. Estoy muy agradecida con esta invitación porque gracias a ella estuve viendo muchos de los programas que están alojados en la página de El Chamuco Televisión y que les invito a revisar porque aquí hay un diálogo con un hombre maravilloso que se llama Sergio Aragonés y que, bueno, pues es como de la generación de Ríos. Ahí están entrevistándolo Helguera y sus demás compañeros. Él dice, para hacer caricatura política hay que creer en algo sinceramente. Él publicó durante muchos años en la revista Más. Y ahora sí, voy cerrando porque Gonzalo Rocha, que forma grupo con ellos en la jornada, él no está en el Chamuco, aquí lo habían invitado, dice que este asunto de los memes, pues siempre salen las pláticas con los caricaturistas, es de alguna manera heredero, pero no es lo mismo que la caricatura. Ahora sí, cierro, porque quiero que vean ustedes la marca temporal de estos caricaturistas. Ya no son jóvenes, todos tienen alrededor de 55 años, Helguera, Hernández y Rocha. El Fisgón tiene 10 años más que ellos y es el grupo de caricaturistas crítico que no por ser amigo del presidente deja de hacer una crítica mordaz, como debe ser la crítica de los caricaturistas políticos. Río ya murió, fue gran amigo de Sergio Aragonés y pues con esto concluyo mi plática. Quiero agradecerles mucho por el tiempo que han atendido. Ahí está mi correo electrónico, analidia.flores@iberopuebla.mx, por si tuvieran alguna duda o para seguir en comunicación. Muchas gracias, queridos colegas. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Analía, por su importante presentación y creo que por la experiencia que nos ha brindado de sentirnos, como ya anticipábamos por nuestras conversaciones, no tan lejos, sino muy cerca de la experiencia mexicana, de nuestra experiencia de comunicación y lo que las imágenes nos dicen. Y en esta cercanía queremos reiterarles nuestra invitación a quienes nos están acompañando a través de las diferentes redes sociales de nuestras escuelas de periodismo y filosofía para hacernos llegar sus comentarios a través de estos grupos de Facebook, sus comentarios, sus preguntas. Les agradecemos a quienes ya nos las han enviado por este medio a través de mensajes directos, así que enseguida comparto un par de preguntas. Las primeras son, la caricaturista de hoy, además de talento, parece que es un investigador periodístico, una investigadora periodística. ¿Estarían de acuerdo ustedes con esta apreciación? Y en segundo lugar, sobre el creador o la creadora de memes, ¿no? Parece que además de la perspicacia, debe contar con mucha rapidez y le mueve mucha rapidez. ¿Qué es lo que podría motivarle este compartir para justamente hacer públicas estas imágenes, ¿no? Entonces comenzamos con estas dos preguntas para cualquiera de nuestros invitados e invitadas. Les escuchamos sobre el caricaturista, su talento como investigador periodístico y sobre el creador, la creadora de memes, la perspicacia
y qué le podría motivar a compartirlo por las redes. No sé si quisieran comentar sobre estas preguntas. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Adelante, Rocío. Sí, bueno, sí, esta comparación, ¿no? Si la caricaturista realmente tiene alguna relación con esta investigación periodística, ¿no? Yo diría que tienen diferentes motivaciones, en realidad. Eh, Hay una línea muy, muy delgada que cruzar cuando hablamos de periodismo y es que tiene que ver con la veracidad, con el testimonio, con tener que corroborar información, acercarnos a lo que es la evidencia. Y creo que la caricatura se toma más libertades, ¿no? Se toma, si bien tiene como base entender qué está pasando en la coyuntura, justamente para hacer tanto una crítica o de repente una aceptación de lo que está ocurriendo, pero definitivamente no se restringe a ser un documento de evidencia. Y bueno, la caricatura además nos hace reír. No necesariamente el periodismo y sus publicaciones lo logran. Y bueno, sí, definitivamente desde mi punto de vista habría una gran diferencia. Gracias. No sé si alguien más. Gracias, Rashid. Ibas a hablar tú, pero bueno, yo muy rápidamente contesto. Que creo que este grupo al que me he referido dan cuenta cabal de este análisis. Ellos son intelectuales, son hombres que han tenido una larga trayectoria en su trabajo como ilustradores. Sus trazos son maravillosos. Y además tienen este asunto de el análisis que creo que magistralmente pueden resolver en un cartón para el diarismo, que es diferente al trabajo de otros caricaturistas. Entonces, yo pienso que sí son analistas de la realidad, es una manera diferente de expresar el periodismo que se trabaja en otros géneros. Y creo que en el tema de los memes, del cual Rocío nos dio muchísimos elementos maravillosos, la motivación es también responder muy rápidamente en términos de algo que la sociedad está criticando y no se requiere la maestría del trazo que tienen los caricaturistas, sí se requiere un buen manejo de las herramientas, de la intervención fotográfica, pero creo que también es esa necesidad de responder rápidamente a una situación que se quiere criticar y pienso que se ha democratizado, porque bueno, los caricaturistas necesitan o tienen espacios, digamos, de medios de comunicación mucho más formales y pues los memes circulan con mucha fluidez a través de las redes sociales que veo que es su medio natural. Gracias. Sí, yo solo añadiría lo que ya han compartido, porque suscribo lo que ya se ha dicho, es que el caricaturista se acerca a la verdad y a la realidad de una manera distinta, ¿no? Y el tipo de efecto que quiere lograr va un poco más allá de la credibilidad, ¿no? Sino también lo invita, además de la posibilidad, ¿no? De la posibilidad de la reflexión, a la posibilidad de desacralizar, ¿no? Esas autoridades, a no verlas, digamos, con temor, digamos, que a veces puede ser la relación que podamos tener con el poder, sino también la posibilidad de, ¿por qué no?, emplazarlos, ¿no? Y exigir y pedirles que nos rindan cuentas, ¿no? Como también debería ser la relación de la autoridad con la opinión pública, como también tú estabas señalando, Víctor, en su momento, ¿no? Solo quería hacer la referencia a la exposición de Ana Lidia, porque Rius tuvo mucho contacto con Juan Acevedo, este historietista local, y se le aprecia mucho su trabajo y se le ha leído también acá, y una envidia sana a la industria gráfica mexicana, ¿no? Como industria y todas las posibles 250,000 tirajes es inaudito, ¿no? Lo menciono a propósito porque Monos y Monadas en su mejor momento llegaba a 5,000
y que se agotaban además, ¿no? Y probablemente se compartían y se leían, ¿no? Yo recuerdo haber ido a casas de amigos para poderlos leer también y reírnos y burlarnos, ¿no? Entonces, impresionante. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Tenemos otro par de preguntas. Nuevamente animo a quienes quieran, pueden seguir enviándonoslas a través de nuestras redes sociales. La primera es, ¿cómo ha influido en la labor de la fotógrafa, el fotógrafo o quien hace historieta, el que cada vez más gente del público, de sus lectores, lectoras como que hacen Nadeo Rashid, que nos juntábamos a leer, que ahora el público pueda producir y difundir sus imágenes a través del Internet hacia un nuevo público masivo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto en la práctica de quienes elaboran, crean imágenes fotográficas historietas o si no, humor gráfico, ¿no? Y hay una pregunta más, pero me atrevo a modificarla un poquito para ponerla en relación, va para Ana Lidia, ¿no? Y un poquito en la línea también de Rashid. México ha tenido históricamente una importante producción editorial, y Rashid lo ha precisado, una industria de historietas y de humor gráfico que quizás comparable a Argentina, pero no, por ejemplo, con el caso peruano, ¿no? Se puede apreciar dentro de este proceso en los últimos años nuevos temas o estéticas en la labor de estos historietistas, creadores. Me parece que va muy en línea con la primera pregunta respecto a cómo la posibilidad de difundir a través de la Internet creaciones de personas que no son profesionales, cómo es que esto ha cambiado la manera de producir los temas, las estéticas, en fin, les escuchamos. Bueno, creo que la primera pregunta sí tiene bastante referencia pues, a la fotografía y esta relación de producción fotográfica y bueno, que tenga un destino como el uso en las memes o en otro tipo de pieza gráfica virtual y masiva, ¿no? Es el reflejo de la democratización. La gran crítica que muchos hacen, algunos estudiosos de otras épocas, como Fontcuberta, por ejemplo, es como que hace bastante crítica al respecto, hace una distinción, ¿no? Entre fotografía y postfotografía, por ejemplo. Y en clase a veces tenemos discusiones en que los chicos dicen, no, pero es que esto es fotografía también, o sea, es nuestra producción, nuestro mensaje, nuestra forma de hacer imagen, de crear piezas visuales. ¿Por qué tendría que llamarse post, no? En realidad sí, es un dilema que ahí sigue, que persiste. Y bueno, la democratización siempre ha traído como asustado, ¿no? Recordemos algunos episodios, eventos históricos como la creación de la imprenta, cuando llegó, bueno, desmonopoliza de alguna manera, quita poder a ciertos grupos que han podido manejar este tipo de producción, ¿no? En este caso, los libros que fueron en su momento, y así podríamos recorrer muchos hitos históricos. En este caso, sí, los fotoperiodistas y los fotógrafos que no son amateurs, estamos con esta sensación de creer perder, ¿no? Este monopolio que teníamos porque las cámaras eran muy usadas de manera muy especial, de manera profesional, porque tampoco se las vendía mucho, no se tenía acceso, los pisos eran costosos, ¿no? Luego el manejo de la misma cámara era compleja, ¿no? Había que trabajar, no era a un clic como ahora los celulares, y los lentes que te ponen son, pues, ayudan sobremanera a poder hacer una producción muy simple, como dicen, fast and clear. Ahora todo, hasta el texto, hasta los escritos, tienen que ser rápidos y claros y sintetizar. Creo que la fotografía está creciendo a su ritmo histórico, como tiene que ser todo proceso creativo. Y yo me animaría, no sé si peco de decir algo quizás no muy correcto, pero siento que la fotografía y todas las piezas virtuales, digitales, tienen este corte más de fast food, ¿no? Este corte más de low cost, ¿no? Que se está realmente reflejando a todo nivel, a nivel de la moda, a nivel de los textiles, a nivel de la comida, a nivel de todo,
pareciera como que estamos en una vorágine de ese estilo, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea menor, sino que es diferente, ¿no? Y bueno, creo que la nueva generación va a imponer un nuevo estilo, definitivamente ya lo está haciendo, y bueno, veamos lo que viene, con los brazos abiertos, por supuesto, con mucha curiosidad lo estoy enfrentando. Gracias. Bueno, pido la palabra para las alusiones personales. Decir muy rápidamente, querido Víctor, queridos colegas, que coincido con Rocío. Yo creo que esta generación es de los memes. Yo tengo un hijo de 22 años que está estudiando comunicación en la Ibero y veo su relación con los memes de todos los días con sus compañeros, siempre insiste en mostrármelos y creo que es un medio, un producto diferente, pero es el de ellos. Yo tengo 55 años, que son los mismos que tienen los moneros a los que me he referido, y creo que a mí me tocó la época de ver esas revistas cuando era niña, de ver sus caricaturas en los medios impresos, que ahora, bueno, pues yo sigo comprando los medios impresos, porque soy viejita, digo yo, y porque me hace falta el papel. Aquí tengo mis revistas, miren, aquí en mi lugar de trabajo, aquí están mis ejemplares, bueno, ahí están porque es mi forma de relacionarme con la información. Sin embargo, creo que los jóvenes tienen en estos teléfonos inteligentes, en estos smartphones, una relación diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, coincido con Rocío en que lo de hoy, lo que da la tecnología, esta manera en que se ha democratizado la posibilidad de la crítica, bueno, pues es lo que está viviendo hoy las audiencias, las más jóvenes, y no creo que por ello vayan a desaparecer las caricaturas. Pero también quiero referirme, querido Víctor, a que esta industria de la historieta en mi país, bueno, pues tiene esos reflejos en los medios que les presenté, y lo que me parece más novedoso es esta transición que dieron a la televisión. Hacer un programa de análisis conducido por caricaturistas que está en 3 cadenas de televisión muy importantes, que es el Canal 22, que es el Canal Cultural de México, que es el IPN, el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, y también en TV UNAM. La UNAM es la casa de estudios pública más importante de mi país y es una referencia en América Latina, y dieron este giro. Entonces, ahí es donde yo veo una novedad, y pues ellos insisten en que se compartan sus programas a través de las redes sociales. Entonces, creo que ellos, que están por mi rodada generacional, están muy claros de que se debe hacer una nueva generación de caricaturistas, y hay un programa que les recomiendo mucho que lo revisen a los expertos y a quienes nos están siguiendo ahí en Chamuco TV. Es una charla entre moneros donde está Rocha, donde dice, ¿y dónde está la generación que sigue? Porque eso también se está modificando. Entonces, creo que la industria es sana, la industria tiene mucho por venir, y que van a estar conviviendo memes y caricatura política en el tiempo por venir. Gracias. No sé si Rashid quisiera agregar algo, adelante. Solo agregar algo muy pequeñito. El año pasado han estrenado un documental llamado Feels Good Man, un documental independiente sobre el meme de Pepe la Rana, y se cuenta cómo este meme terminó de una historieta independiente en Estados Unidos, y digamos el creador nos hizo mayores problemas en que rebote en redes, ¿no? Y la gente lo puede usar hasta convertirse en un símbolo de los grupos conservadores. Bueno, primero de los grupos que estaban en 4chan, este grupo o este foro, digamos, de los famosos ni, ¿no? Que ni trabajan ni estudian, todos estos jóvenes que pasan mucho tiempo conectados, pero no necesariamente tienen un empleo fijo o siguen estudios universitarios o superiores. Entonces era interesante que era un distintivo identificatorio con ellos, pero luego se terminó apropiándolo los grupos pro-Trump y el propio Trump, ¿no? Entonces es un documental muy interesante donde el creador intenta recuperar al respecto, porque ya no le comenzó a hacer mucha gracia que se empiece a utilizar pues para digamos, hacer referencias a ideología nazi, en fin, ¿no? Y a
utilizarlo con otros fines, ¿no? Entonces es muy interesante porque habla justo de esta tensión que estamos viviendo que tal vez todavía no nos quede muy claro de cómo irá yendo, pero creo que sí es muy valioso que cualquier persona tenga la posibilidad de poder acceder y burlarse, porque me hace acordar mucho que cuando veíamos a alguien dibujando, nuestra respuesta inmediata es, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y cogíamos un lápiz, un papel y lo hacíamos, ¿no? O dibujamos en la arena, ¿no? Entonces, es creo una de las artes gráficas más lindas, propicias y democratizantes que pueda haber, ¿no? El tema de la caricatura e historieta. Gracias. Muchas gracias, Rashid. Tenemos una pregunta que justamente apela al paralelo que hemos estado haciendo, la cercanía y lo que estamos viviendo con tensión sobre los procesos políticos y electorales en nuestros países, ¿no? Y un poco en contraste, para complementar lo lindo de lo que acaba de señalar Rashid, la pregunta de Jackie Silva va pidiendo una opinión sobre lo que ustedes ven acerca de la relación de el humor, la violencia y la agresión con los memes, con la comunicación que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Este lado más de violencia y agresión, repito, que se hace presente también en las imágenes, en estos procesos políticos y electorales. ¿Qué comentario podrían hacer al respecto? ¿Puedo empezar, quizás? ¿Así? Adelante, Rocío, sí. Bueno, sí, yo justo exploraba sobre estas imágenes que he presentado, sobre las cuales hemos discutido y también he visto en las presentaciones de Rashid y Ana Lidia, con bastante preocupación en el sentido de cómo estas piezas gráficas, cómo este arte de la caricatura o el arte de los memes pueden afectar en la formación ciudadana, ¿no? Estamos en un contexto de mucha violencia, de mucha intolerancia, y cómo pueden repercutir en la nueva generación y también en nosotros, ¿no? Siempre enfoco el trabajo de la fotografía como una herramienta pedagógica. Creo que es muy útil, genera mucho análisis, mucho pensamiento crítico, tiene su cierta libertad del poder analizarla también, y entonces es ahí como que un terreno fértil para poder practicar ser mejores ciudadanos, ¿no? Algo que me cuestiono es que si un ambiente de tanto conflicto es un lugar saludable para justamente experimentar, poner a prueba ideas, ¿no? Es un escenario tan restrictivo a veces que muchos no tienen la oportunidad, no tienen ese espacio de confianza, de comodidad para poder justamente dialogar. Y eso sí es preocupante, ¿no? Podemos rebelarnos, podemos hacer una autocrítica, podemos hacer una caricatura rabiosa, lo que quieras, ¿no? O muy benévola, pero creo que tiene que haber la tolerancia del análisis, de la aceptación, y eso no se está viendo, ¿no? Entonces, sí, el espacio no se hace tan saludable, y entonces es algo que sí necesitamos aprender mucho como sociedad, a poder leernos todos y poder tener esta capacidad de poder escuchar, de poder leer al otro, de poder reírnos con el otro, por lo menos ceder un 10%, un 5%, negociar algo, ¿no? No quedarnos cerrados al 100%, como les decía a mis alumnos, tipo informativo, ¿no? Yo opino tal cosa, esto me gusta y se acabó. Creo que tenemos bastante todavía por crecer, por madurar como democracia, pero y la caricatura y el humor nos provocan. Entonces creo que son buenos provocadores, y sería un buen camino, ¿no? Que todos pudiéramos saber hacer caricatura y expresarnos quizás, o hacer memes y expresarnos. Es muy conciso y muy directo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso sería. Gracias. Gracias, Rocío. Ana Lidia. Gracias, Víctor. Yo coincido con Jenny, que nos falta mucho en las sociedades del mundo, diría yo. Tenemos todos esos ejemplos de los que hemos hablado, para tener la capacidad de diálogo y de escuchar al otro,
pero creo que la caricatura, los memes nos muestran que nuestras sociedades están divididas, están partidas por la mitad. Ahora es lo que estamos viviendo en México y creo que estas expresiones, tanto las caricaturas como los memes, expresan esa división entre los ciudadanos y pues sí es algo digno de preocupación. Creo que cuando los académicos de 50 o 60 años más adelante revisen lo que ahora se está produciendo, encontrarán esto que nos decía Rashid en su presentación, de que personajes como aquí en México era Memín Pinguín, que era muy similar a este personaje, bueno, hoy en día yo veo muy difícil que alguien se animara a salir con una historieta porque es políticamente incorrecta. Y creo que los caricaturistas están en esta fuerte tensión porque ellos son políticamente incorrectos siempre. Sin embargo, las sociedades pues también van siendo, o más bien los medios van siendo reflejos de esas sociedades. Entonces creo que este camino por la construcción de tolerancia y de ciudadanía pues es tarea sobre todo de las universidades, pero creo que Perú, México, Estados Unidos, muchos países en el mundo están polarizados y estas expresiones que vemos publicadas o en las redes son muestra de esta polarización. Gracias. Creo que para complementar un poco de acuerdo en el tema de lo que nos pueden identificar y lo que nos pueden decir, ¿no? Como síntomas de lo que hay más allá, ¿no? También quería traer a colación un comentario que hizo Alberto Montt. Es un humorista gráfico, nacido en Ecuador, pero hace su carrera en Chile. Bueno, es de familia chilena, en fin. Y él en alguna exposición que hizo acá en Lima, él decía que inicialmente él publica su trabajo en redes y también en distintos periódicos de América Latina, pero él decía que comenzaba a incomodarse con las redes, pero luego terminó llegando a la conclusión que las redes eran como el recreo, ¿no? Era un poco como cuando salimos al patio del recreo en el colegio, ¿no? Entonces, pasa de todo, ¿no? Se chocan, nos chocamos, esto que el otro. Entonces, recuerdo ahí la pregunta del título, ¿no? De la exposición para que nos quede allí la pregunta, ¿no? Al respecto. Creo que es un espacio virtual muy valioso, muy libre y que tiene que conservar esas características. Pero tenemos también la ventaja de un poco de lo que decía Rocío, como es de rápido consumo, que rápidamente se pueden poner otras publicaciones encima de ese meme que ya salió, ¿no? Entonces rápidamente deja de tener tanta importancia y a veces los que son muy chocantes terminan perdiendo el efecto, digamos, también se van desgastando, porque ya se sabe un poco cuál es el efecto de yuxtaponer, ¿no? Sobreponer dos imágenes y más o menos sabemos como un chiste repetido, ¿no? Entonces, los que son excesivamente ofensivos terminan también perdiendo un poco esa gracia en sí mismos y a la larga creo que esa es la ventaja de los creadores gráficos que tienen la creatividad y el talento mismo, ¿no? Y esto espontáneo también nos obliga a pensar que hay que tal vez tomar una pausa para elaborar mejor, digamos, esos memes que se quieran hacer, ¿no? Muchas veces lo que encontramos en redes son reacciones inmediatas y los comentarios terminan siendo con la misma característica, ¿no? Entonces, tal vez una pausa, la famosa pausa de vida que a veces caracteriza la formación en nuestras universidades puede ayudar a ese momento de lucidez para que lo que se traslade al meme o al chiste pueda ser comprendido también y entendido por más personas, ¿no? Al final, si hacemos algo excesivamente ofensivo, además de mayor rechazo, simplemente lo van a compartir aquellas otras personas que piensen como nosotros, que probablemente sean muy pocos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco también la reflexión al respecto, ¿no? No creo, o sea, puede haber momentos en que dé la impresión que se inflan, pero las redes amplifican excesivamente, ¿no? Y también eso nos da la importancia de poderle bajar el tono, ¿no? Y decir, pero es un chiste que se va rápidamente a diluir, pero sí quedarnos con lo que hay detrás, ¿no? Es decir, discriminación, exclusión, cosas sobre las que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rashid, Rocío y Ana Lidia. Antes de terminar, y en esta línea de la pausa, en esta línea de la pretensión, en el caso nuestro, ¿no? Y en el caso de comunicadores en general y académicos, como se ha señalado,
de reflexión y de aporte, queríamos darle la palabra brevemente a una estudiante nuestra para que nos cuente cómo en nuestra universidad queremos trabajar estos temas también de manera académica. Les dejo un momentito con Lucía San Miguel. Hola, buenos días a los participantes, a los expositores. Quería en primer lugar felicitarlos a Rocío, a Rashid y a nuestra invitada internacional, a la profesora Ana Lidia Flores. Han sido interesantes sus exposiciones. Bien, yo solo quería adelantar y extender una invitación para participar al Círculo de Lectura sobre Imagen, Identidad y Poder. Este es un círculo que fue creado desde la Escuela de Filosofía en el 2019, pero bueno, por la pandemia suspendimos nuestras actividades y ahora queremos reactivar el círculo, cuya mirada será desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, que la convocatoria está abierta para cualquier estudiante o docente de otras carreras. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nuestro tema de investigación es la imagen. Discutimos sobre fotografía principalmente, arte, cine, analizamos productos culturales como series o incluso memes. Y bueno, entonces dialogamos y tratamos de responder a las preguntas que nos genera la lectura en cuestión. Y esto es justamente lo que apuntamos, nuestro propósito, es generar un espacio de diálogo para enriquecer la discusión sobre las imágenes. Y bueno, les cuento un poco qué es lo que realizamos en nuestro círculo. Fue la lectura del filósofo y también periodista Willem Flusser hacia una filosofía de la fotografía, donde cada participante exponía un capítulo y luego se generaba un diálogo o un debate, ¿no? Y también tuvimos a lo largo del semestre una conferencia a cargo de dos investigadores que formaban parte de la Red Latinoamericana de Investigación de la Imagen. Y esto también enriqueció mucho al debate y a la discusión. Y bien, entonces el próximo semestre se abriría nuevamente nuestro círculo. El tema que ahora veremos es sobre el historiador de arte, por Hans Belting. El texto se llama El cruce de miradas con las imágenes. La pregunta por la imagen como pregunta por el cuerpo. Y bueno, entonces la frecuencia y los horarios, las fechas todavía está por concretarse. Así que más adelante, bueno, los invito a que estén atentos a la convocatoria que saldrá por este canal en la página de la Escuela de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y bueno, ya están avisados, así que los esperamos. Gracias. Muchas gracias, Lucía, y también vamos a compartirles una invitación que nos ha llegado hoy día de otra universidad de la red Aushal, la Universidad Alberto Hurtado, donde hay una maestría en estudios de la imagen y la próxima semana van a tener una conferencia sobre la performatividad de la imagen, así que vamos a ir cerrando, bueno, agradeciendo, felicitándonos, creo yo, que podemos establecer este diálogo a través de nuestros países y con la calidad de invitadas, de invitado que tenemos hoy día. Entonces, nuevamente, a nombre de la Escuela de Filosofía y especialmente de la Escuela de Periodismo, la profesora Jenny Canales tiene una reunión justamente de trabajo, me ha pedido que les comunique la felicitación, también el agradecimiento al profesor Antonio Molina, que nos acompaña como siempre con todo su dominio tecnológico y capacidad de organización en estas actividades. Gracias, Rocío, gracias, Ana Lidia, gracias, Rashid, y a todos y todas ustedes que nos han acompañado también. Muchas gracias y los esperamos en otra actividad de nuestra Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas tardes.